Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Emma. Bien, estamos allí. Voy a ir anotando los chicos que están conectados para que así se cumpla lo que ya sea que vengan una vez presencial o una vez que estén conectados y ustedes me van preguntando de acuerdo a la investigación que vayan haciendo como para que no se les haga difícil a la hora ya de establecer la vinculación de los contenidos curriculares. Bueno, Profe, esa instancia de consulta de alguna manera, ¿la hacemos ahora en clases o tendríamos que mandarle un mail o cómo claro, nosotros sería? vamos a hacer, son dos instancias, vendría a ser. Por un lado, ustedes me van consultando en clase. eh, y por el otro lado, una vez que ustedes ya tengan hecho el proyecto, me mandan eh, la integración de los contenidos y de esa manera yo ya les apruebo o les digo que les falta. Entonces, la pueden subir a la plataforma o me la pueden mandar por WhatsApp. Esas dos Bien, formas, profe. pásamela. Gracias, muchas gracias. ¿Y te has anotado vos? Bueno, nosotros habíamos quedado en este contexto histórico, la importancia de que vamos viendo no solo la parte histórica, sino también conectándola con la actualidad, como es, nosotros veíamos que en la época colonial, este, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Ahí anótamela a ella también. Decíamos entonces cómo en la época colonial, del siglo XVI al XVIII, eh, la educación no era como en la actualidad, ¿sí? Sino que la educación eh, no existía un concepto como lo plantea ahora la ley nacional y la ley provincial de educación de la educación pública. El concepto no es como el concepto actual, sino que la educación en ese momento estaba en manos de quién, de la iglesia, ¿verdad? Nosotros veíamos eso que estaba en manos de la iglesia católica. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad no era enseñar a leer y escribir a todos, como en la actualidad la, la ley nacional, sino que esta educación era para algunos, para una élite que era privilegiada, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo en este momento no había un derecho a la educación como el derecho constitucional. Ahora nosotros desde la
base de la ley, que es la Constitución Nacional, que justamente el 1 de mayo se cumplía, este, es justamente el día en que los chicos, eh, tanto ya sea el 30 o el 4, han hecho la jura a la Constitución Nacional, porque justamente era el aniversario de la sanción de la Constitución, de la primera Constitución Nacional de 1853, que se realizó en la provincia de Santa Fe. Entonces, esa Constitución plantea las bases, ¿verdad?, de una igualdad y de una oportunidad, y por supuesto del derecho a la educación, que en ese momento en la colonia todavía no era un derecho como actual, porque todavía no teníamos la, la característica, digamos, de ese momento era que la educación venía, la finalidad era para evangelizar. Y esa evangelización estaba a cargo de la iglesia, les había dicho que estaban los jesuitas, que estaban los franciscanos, esas órdenes religiosas que en algunos casos todavía se mantienen en la actualidad. Y ahí vamos a leer el marco político, a ver quién de los dos quiere leer. Acérquense un poquito, así yo les paso el micrófono. Marco político, promoción y apertura del país a la inmigración masiva, difusión de la instrucción pública, construcción de una extensa red ferroviaria de la ciudad puerta para el comercio con los países centrales y la conquista del desierto. Entonces, nosotros veíamos que en ese marco político, nosotros teníamos ahí la apertura a la migración. Acuérdense que en ese momento la Argentina aparecía como un gran desierto a nivel internacional, y por lo tanto eh, se decía que en la Argentina había una gran cantidad de minas, por eso la gente comenzó, los inmigrantes europeos, sobre todo españoles, algunas colonias francesas e italianas, a venir al país en busca, por supuesto, de mejores condiciones de vida y también en busca de tesoros. Es por eso que se abren las puertas a la migración de una manera masiva, y acá tenemos la difusión de la instrucción pública. Ustedes saben que el tema de la red ferroviaria, la extensa red que comenzó en el año 1859 y se extendió masivamente a todo el país. Y aparece, después lo vemos acá abajo, la generación élite del 80. Gobernar es poblar. ¿Qué dice ahí? Civilización, orden y progreso. Esos eran como los pilares de esa generación de gobierno del 80, que justamente venía el modelo de esa época gubernamental era agroexportador, y quería instruir a la élite política e intelectual de ese momento de una forma conservadora. ¿Mm? Acá nosotros tenemos esa sigla que significa, es el Congreso Pedagógico Nacional. Es nacional porque justamente se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, pero es a nivel internacional la cantidad de gente que viene a ese congreso en el año 1882. ¿Y para qué se hace ese congreso? Se hace justamente para discutir el anteproyecto de ley, que es el anteproyecto de la ley 1420 de educación común, y ese anteproyecto se discute en 3 momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Estructuración, 1884-1899. Órganos de gobierno, modalidad del sistema, etc. Expansión, 1899-1908. Acceso al sistema educativo a toda la población. Justo ese celeste que te pone siempre. Tercer tiempo, consolidación, 1908-1916. Burocratización y nacionalización del sistema educativo.
Bueno, gracias. Ustedes, bueno, como nosotros veíamos en este contexto histórico, no se hablaba todavía de inclusión, como se habla en la actualidad, ¿no? No se habla de inclusión, entonces se empieza a discutir en este año, muy bien, ¿cómo le va? En este año 1882, ¿cómo va a ser ese anteproyecto de ley? ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuáles van a ser los órganos de gobierno? Porque ustedes saben que el sistema educativo tiene una estructura verticalista. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que ahora en la actualidad está plasmada en una ley, en una sí, ley provincial, que es la 3470, que es el estatuto del docente, y allí se dice cuál es la estructura, cuáles son los órganos de gobierno, cuál es la jerarquía que tenemos, porque si bien nosotros tenemos un, el Consejo Federal de Educación, formado por cada uno de los ministros de cada una de las provincias, pero nosotros sabemos que en educación tenemos una ministra que es provincial, que es la máxima autoridad. Y de allí viene la Secretaría de Estado, la dirección de nivel y así sucesivamente hasta que llegan los supervisores, directores y la institución en sí. Esa es la jerarquía. Bueno, en ese momento se estaba discutiendo cómo va a ser eso, el órgano de gobierno, cuál va a ser la modalidad. Ese es uno de los momentos, porque eran tres. El otro era la expansión. Ustedes saben que en ese momento la infraestructura que tiene que ver con educación, la escuela, los caminos, era todo había que discutir porque no había escuela. Entonces, ¿y de dónde iban a venir los docentes a preparar a esos chicos? ¿Cómo vamos a hacer para preparar a los formadores de formadores? Que todavía no había escuela, en esos momentos después empiezan a surgir las escuelas normales, que son las que van a ir preparando a los futuros docentes. Y otras consideraciones que tiene que ver acá cuando dice la burocratización y nacionalización del sistema educativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo, ahí vamos a ir pasado, ahí vamos a ir viendo cómo es ese rol del Estado, cómo iba a ser el rol del Estado. Si iba a ser un rol principal, un rol subsidiario, ¿por qué? Porque ¿quién iba a poner el presupuesto para la creación de escuelas? Y ustedes saben que cuando se crea una escuela no es tan solo el edificio, tiene que ver con el mobiliario, con todo lo concerniente a la escuela, quiénes son los que van a trabajar en las escuelas, de dónde vamos a sacar los docentes, de dónde, eh, cómo vamos a hacer para que los chicos, sobre todo en las zonas rurales, porque tenemos zonas rurales y zonas urbanas, en donde nosotros teníamos un lugar protagónico, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ciudad portuaria, de ingreso y egreso de personas internacionales, pero también teníamos acá al norte. Entonces, había que discutir toda esa situación, de dónde van a, esa enseñanza, de dónde viene. Y miren ustedes que acá, cuando nosotros hablamos de ese papel que tenían que ellos ver, eh, del papel si el Estado tenía un rol principal o un rol subsidiario. Y nosotros sabemos que a través de la historia, el Estado argentino, la nación, se empezaron a crear las escuelas nacionales, por eso teníamos escuela, por ejemplo, nacional de comercio, República de Panamá, que ahora es escuela provincial, escuela nacional Nicolás Avellaneda, escuela número 18 nacional de Los Vegas, que es la escuela ahora en la actualidad ya se llama José Comaschi, la primaria. Entonces, y había que ver esa coeducación. Acá hablamos de coeducación normal y separación especial, si había una separación de sexo, porque también, y ustedes saben que antes teníamos las escuelas de manualidades, que era exclusivamente para mujeres, las escuelas técnicas exclusivamente para varones. Y así teníamos las escuelas de señoritas, que le llamaban, incluso algunas religiosas, que ustedes ya deben saber cómo eso se ha ido transformando después con la Ley Nacional de Educación. Y también se tenía que discutir en ese anteproyecto si la enseñanza iba a ser laica o religiosa, porque veníamos justamente de esa época colonial, que era la principal fundamento de la educación, era justamente la religión.
Ellos venían, y es por eso que venían comunidades exclusivamente de Europa para evangelizar. Bueno, y ahí viene la formación del magisterio, porque ustedes saben que el magisterio, ¿quiénes son? Son las personas que se preparan para ahora se llama profesorado de enseñanza inicial para el jardín de infantes, profesora de enseñanza primaria y profesora de enseñanza secundaria. Entonces, en ese momento, el magisterio van a provenir de las escuelas normales. Por eso se llama el periodo de normalización. Esas escuelas se han creado para formar formador de formadores, o sea, los maestros. ¿Y de dónde venían los educadores? Venían directamente de Estados Unidos. Vinieron 65 maestros a crear alrededor de 18 escuelas. De esos maestros eran 61 mujeres, 4 varones, son los que venían a fundar las escuelas normales, y de esa manera que los primeros egresados maestros sean de acá, ya del país, porque bueno, imagínense ustedes contratar a gente que venga de otros lugares, lo que implicaba la inversión de nuestro país, por supuesto, para tener los primeros docentes y también, por supuesto, crear las primeras escuelas. Habíamos dicho que estos maestros, si eran extranjeros, si venían con título extranjero, tenían que revalidar el título como ocurre con cualquier profesión. Si ustedes van, vos sos contadora, ¿verdad? Vos sos abogado y vos psicólogo. Si van a cualquier otro país, seguro que tienen que revalidar el título. Entonces, por más que sea por ejemplo, en mi caso, vos que sos abogado, en Mercosur estarías, no hay problema si podés estudiar todo, porque justamente tenemos el convenio. Pero si vas a otro país, tienen leyes diferentes. Es más, de una provincia a otra, sabemos que que tenés que matricularte para poder ejercer. Bueno, en estas escuelas, entonces, estos maestros tenían que revalidar el título y conocer el idioma nacional. Y aquí empieza valorar el papel preponderante de la mujer como educadora. ¿Por qué? Porque los primeros directivos que había en ese entonces también eran varones, ¿no? Ustedes van a ver las escuelas estas, que eran las escuelas nacionales, que tienen, o no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer por adentro las escuelas, y tienen la casita del director. Estaba dentro de la escuela, estaba la casa del director con su baño, todo privado, porque claro, son gente que venían de otros lugares a ejercer su profesión acá, y por lo tanto había que darle espacio para que ellos tengan para poder vivir. Y antes de la ley esta 1420, que es la primera ley de educación nacional, estaban los castigos corporales. A los alumnos se los disciplinaba físicamente. ¿Y cómo? Y tenían como un puntero, una especie de regla que le pegaban por las manos. A veces le ponían penitencia que estén de rodilla, en maíz, en poroto, o a veces te ponían en una esquina parado con el libro, el libro pesado que tienes que sostener. Había esas especies o el coscorrón y la oreja, tirar de la oreja. En esos momentos se les disciplinaba a los chicos. Ahora está prohibido eso, ya el código prohíbe que los padres toquen a los hijos y que por supuesto el educador también. Entonces antes se basaba mucho la educación eso en premios y en castigos. Y ahí tenemos la ley esta, 1420, que es una ley que se ha mantenido vigente por más de 100 años. Y es una ley que, para la obligatoriedad de esta ley era para las escuelas primarias. Y la obligatoriedad era de 6 a 14 años. No el jardín de infantes, que ahora nosotros con la ley nacional 26206
que está el jardín de 4, el jardín de 5, que también prevé el jardín de 3 y de 45 días, que todavía no está dentro de las instituciones, porque bueno, es chica la cantidad de, la estructura de la escuela para albergar a la población estudiantil. Por eso no hay jardín. Hay algunas escuelas que tienen jardín de 4, pero jardín de 3 debe haber una. Y de 45 días es únicamente privado. Aunque ahora hay zonas rurales, chicos, en donde la tasa de natalidad disminuyó y no tenemos alumnos. Hay escuelas que van cerrando en las zonas rurales porque la gran problemática que tenemos en la zona urbana, porque casi la mayoría, después de la década de 30, hubo en la historia mucha gente, cuando empieza la crisis, porque ustedes saben que hasta la década del 30 nosotros los argentinos teníamos el desarrollo de cualquier país desarrollado del mundo, lo mismo que Canadá, que Francia, pero después de eso que empezó la crisis, después de la década del 30 empieza la crisis y la gente comienza a abandonar el campo y se va a la ciudad. Y en la ciudad no tenían en dónde empezar a trabajar. Entonces empiezan a ocupar lugares en donde eh, no era apto para la población. Hay lugares en donde eran bajos, eran zonas inundadas, donde no había electricidad, no había cloaca, entonces ahí empiezan las villas miserias, las villas de emergencia, que en otros países, eso se da en toda Latinoamérica, y que en Brasil se llaman favela, y cada lugar se llama de diferente manera. Entonces allí es donde empieza este tema, eh, el tema de la gente que va a la zona urbana y comienza a trabajar o en algunos casos no trabaja y empieza la zona también de inseguridad. Y hay, les decía que en esta ley que se conserva por tantos años, 109 años, porque después de esta nosotros tenemos con posterioridad a esta ley, ¿qué ley tenemos? El año 1993, ¿qué ley será? La Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación es la que nos dice, bueno, la obligatoriedad ya no va a ser hasta los 14 años, o sea, hasta que finalice el primario, porque el primario estaba de primero a séptimo año. El séptimo año estaba primarizado. Después surge la ley federal que dice, no, ahora la obligatoriedad se va a ampliar, va a ser hasta el tercer año, que vendría a ser el primer ciclo del secundario, que era antes, después del séptimo estaba octavo, noveno. Séptimo, octavo y noveno, que vendría a ser, era hasta el noveno año la obligatoriedad. Y ahí aparecen lo que se llaman ciclos básicos. El ciclo básico se crea en la escuela primaria. Y las directoras eran directoras primarias, con su título de maestra para la educación primaria, pero ya estaban, los profesores eran secundarios, y los coordinadores de ciclo podían ser maestras también. Pero ahí ya teníamos una situación distinta porque se les hacía muy difícil a las directoras eh, poder hacer una observación de clase en algo que no tenía competencia, porque el nivel secundario es otra especialidad, hay otra forma de trabajar en el nivel secundario. Entonces había una deuda muy grande que esta se subsana totalmente en Tucumán en el año 2023, que ahí pasan los ciclos básicos o desaparecen o se hacen secundarias completas. ¿Por qué? Porque después de la ley esta, la Ley Federal de Educación de 1993, está la Ley Nacional de Educación, que es del año 2006. Ya tiene 20 años la Ley Nacional de Educación. Ya también hay que renovarla, porque 20 años en educación, imagínense ustedes, ya hay cosas, contenido, cosas que actualizar. Entonces, con la Ley Nacional de Educación, ya la obligatoriedad es hasta todo el secundario. O sea, los chicos generalmente egresan de 18 años, 19,
Hay algunos que por ahí ingresan un poco más tarde, pero la obligatoriedad es hasta el secundario. Es por eso que cualquiera que vaya a trabajar en cualquier trabajo, como mínimo es el secundario. Y si no tenés el secundario, sos analfabeto. Porque justamente ahora, antes, estar alfabetizado significaba leer, escribir y las operaciones básicas. Ya cuando va avanzando la educación, ya no es únicamente eso. Ahora se necesitan otros requisitos, por ejemplo, un requisito mínimo es el conocimiento de tener una alfabetización en cuanto al conocimiento de PC, por ejemplo, que es lo mínimo. Cuando ustedes van a cualquier, ya sea a cualquier trabajo, te están preguntando, te piden el currículum, y para armar el currículum, salvo que pagues, que alguien te lo haga. Pero el currículum tiene, en el secundario te enseñan a armar el currículum vital, que es la carta de presentación de cada uno de los chicos que va a trabajar en los trabajos que más abundan, que es la parte de comercial. ¿Mm? Entonces, como les decía yo, que esta ley, sin apartarme de la parte histórica, 1420, es promulgada el 18 de julio de 1884. Por eso yo les decía que hasta la ley federal de educación, ahí, que es en el 1993, tiene 109 años. Mire todo lo que se ha mantenido esta ley, con la obligatoriedad. Se ha mantenido muchísimo y era realmente, es triste eso porque, bueno, quiere decir que en educación seguíamos estancados. Consta de 82 artículos, 9 capítulos. Ustedes pueden googlear y la pueden ver a esta ley. Justamente se promulgó en la presidencia de Julio Argentino Roca. Eh, ¿Cuál es el ámbito espacial de aplicación? Las escuelas primarias nacionales. ¿Por qué? Porque justamente eran las obligatorias. No significa que después no hayamos empezado nosotros con los otros niveles. Sí se empezó, pero la obligatoriedad era hasta eso. Ahora en la actualidad, ¿qué pasa si el padre no está mandando a los chicos a la escuela? Como es obligatorio, está el equipo de orientación escolar que lo visita al padre. Ahí tenemos la asistente social, la psicóloga, la pedagoga, entonces van a visitar. ¿Y qué pasa si el padre no lo está mandando, no están cumpliendo con un derecho y se le hace un expediente al padre? Porque es un derecho a la obligación y se le pregunta por qué. Y es más, una resolución provincial, la 1224, está diciendo que a los 10 días que el chico falta, ya lo tienen que convocar al padre. ¿Por qué está faltando? A los 15 días, a los 20 días, los vuelven a convocar, y así hasta los 28 días que el alumno va a tener que rendir las materias, digamos, las que más falta tenga, porque se computa por hora clase. Cada 40 minutos es una hora clase. Entonces, si vos tenés una sola hora de moral y justo has ido a esa hora, no hay problema. Pero matemáticas, lengua, que tenés 5 horas, es mucho. Te ha faltado mucho, seguro que son la materia que vas a tener que recuperar por asistencia. Bueno, ¿hasta ahí todo claro? Bueno. Y después le voy a hacer preguntas de repaso, así que a ver si se acuerdan del orden de las leyes, aunque sea, que es lo más grosso, digamos, que sepamos cuáles han sido las leyes que nos rigen a nosotros como educadores. Es importante, sí. Claro, 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 porque es a niveles, sí, 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 sí. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a Perdón, ver. profe, ¿cuál fue la pregunta de la compañera? No escuchamos por acá. Ahí le doy a ella. No, yo le preguntaba si estaba bien mi apunte, que anoté que en 1821 se crea la Universidad Nacional, y me dijo que sí, que estaba bien ese dato. Ay, muchas gracias. Por eso es bueno los apuntes, ¿no? Porque si bien yo les voy a subir todo esto, pero no todo lo que yo hablo está apuntado. Está bueno, pero igual quedan las clases grabadas, no hay problema. Bueno, entonces vamos a continuar.
Ujú. Decíamos entonces, ¿cuáles son las características básicas de esta ley? A ver, ¿quién quiere leer? Características básicas. La educación como un derecho. Todos los ciudadanos debían concurrir a la misma escuela en igualdad de condiciones, aprender lo mismo para formarse como ciudadanos y poder ejercer sus derechos. Educación primaria, con el objeto de favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico. Universidad para hombres y mujeres, gratuita, rol principal del Estado Nacional Argentino, obligatoria, 6 a 14 años, gradual, dividida por grado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, nosotros ya sabemos que con esta ley 1420 ya tenemos allí, ya se ve la educación como un derecho. Por eso ese derecho es obligatorio, sí, pero ¿hasta qué edad? Hasta los 14 años. ¿Por qué? Porque hasta cuando nosotros decimos un derecho obligatorio y se ve chicos que no van a la escuela y andan trabajando en la calle. Eso no está bien. Nosotros como docentes lo vemos. Yo siempre que veo a los chicos en la calle, le pregunto, ¿y vas a la escuela? Y comienzo a registrar. Es importante eso, hacerle notar a los padres que la educación es un derecho y que es una obligación de los padres velar que ese derecho se cumpla. Y ustedes como futuros docentes tienen que velar por eso. Es por eso que cuando uno va a atender a la diversidad de alumnos que tiene y lleva el seguimiento del alumno, cada docente lleva el seguimiento, entonces va anotando allí cuáles son los chicos que asisten, los que no asisten, y le va diciendo al preceptor qué pasa, que Juan Pérez no asiste. No, tiene un certificado médico de 30 días. Ah, bueno, ya tengo que trabajar con la atención domiciliaria. Entonces, ¿cómo hago para que ese alumno tenga la actividad? Porque la obligatoriedad es hasta el nivel secundario. En la universidad no es así. Quizás esta universidad que es un poquito humanística, es contenedora del alumno, por ahí si el alumno está faltando, te pregunta. Pero vas a una universidad, por ejemplo, yo estudié Derecho en la UNT, éramos 500 en el primer año, comisión, 4 comisiones de 500 alumnos, ni te conoces. Cada vez te sentabas en diferentes lugares, pero entonces eh, por ahí no está tan cerca en eso, pero bueno, ahí se ve la diferencia entre algo que es obligatorio y algo que no. Entonces, en el secundario, en el primario, el docente le hace el seguimiento al alumno para que vea que ese derecho se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, se llama al equipo de orientación escolar y le pregunta por qué el alumno no está concurriendo. Entonces, el equipo visita al domicilio del alumno para ver qué es lo que pasa. Porque por ahí algunos chicos se van sin pase, pero hay que hacerle seguimiento. Ahora, hoy está un sistema que antes nosotros teníamos el LUA, ahora está el CINIDE, que es un sistema en donde se puede cargar la nota del alumno, la migración del alumno, la edad de ingreso, el recorrido, la movilidad, todo se sabe ahí. Los padres pueden entrar y ver todo del alumno. Y hasta el título también es digital. Entonces hay un QR que vos sabés ahí y te sale todo el título del alumno. Entonces es más fácil en ese que se hace el seguimiento. Antes por ahí era difícil. En el censo, imagínense ustedes la cantidad de kilómetros que recorrían los censistas por el tema de la limitación de los medios. Imagínense ustedes en la época 1810, los chasquis que le llamaban, los que iban en caballo a llevar una noticia, venía de Buenos Aires a Tucumán, 2 meses tardaban. Y todo ese tiempo, imagínense, hasta eso ya había otras situaciones más emergentes y se perdía mucho tiempo. Bueno, ahora, gracias a Dios, podemos saber al mismo tiempo qué está pasando acá, qué está pasando en cualquier otro país del mundo, a través de los medios de comunicación. Entonces, este derecho a la educación, yo le decía que es un derecho constitucional
y se lleva a cabo a través de cada uno de los actores, o sea, tanto el director de la escuela como cada uno de los docentes son los que llevan el control de que ese derecho se cumpla y se cumpla con la calidad de vida. O sea, uno no solo enseña contenido, sino también enseña valores, enseña la educación sexual integral, el medio ambiente, que los chicos se incluyan. Todo eso tiene que enseñar, tiene que ver con esa formación integral que nos está diciendo la ley nacional y provincial. En ese momento, de la 420, le decía, la educación era primaria, era con qué objetivo tenía favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de los alumnos, porque justamente en esta época, y miren qué importante que es el desarrollo físico a lo largo de la historia, porque justamente eh, se han hecho investigaciones científicas y han visto que los chicos que tienen todos los días educación física tienen un pensamiento lógico más desarrollado y más rápido para captar y aprender que cualquier otro niño. Por eso es importante, ustedes como si son padres o van a ser futuros padres o tienen sobrinos o hermanos, y que los chicos se los deje jugar, se los deje saltar, se los deje correr, que vayan a practicar algún deporte, es hermoso, que vayan a practicar danza, todo eso favorece al desarrollo intelectual de los jóvenes. Por eso el ejercicio físico, intelectual y moral, porque justamente a través de esta educación se va enseñando todo lo que tiene que ver con el patriotismo, los derechos, las obligaciones. Para mí, es más, a los chicos a veces cometen situaciones, por ejemplo, esto que ha ocurrido hace semanas atrás, por desconocimiento. Si los chicos tienen que saber algo del código, el código es como un manual de cómo te vas a conducir en la vida. Sí o sí le tenés que decir, mira, estos son los derechos, tu capacidad de entendimiento es hasta los 10 años, hasta los 13 años para las cosas buenas, hasta los 10 para las cosas malas. Entonces ya estamos viendo allí la capacidad de los chicos y cómo te vas a conducir en la vida, porque hay muchos padres que han sido detenidos por situaciones de los hijos, que lo han hecho inconscientemente y que le han allanado la casa, todo porque no se les enseña estos principios básicos al alumno y tiene que ver justamente con esa formación integral. Bien, esta educación que marca esta ley es gratuita. Y el rol principal y protagónico, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior decía es un rol principal o subsidiario? No, es principal del Estado Nacional Argentino. Por eso es que se crearon esas escuelas normales, que les decía yo, y se han creado universidades, que justamente ella estaba diciendo que la creación de la Universidad de Buenos Aires en el año 1821, que yo les había dado el dato en la clase anterior, y cómo esa gratuidad, que si bien nosotros la tenemos acá en nuestro país, en otros países no hay universidades gratuitas. Ustedes pueden ver acá que hay universidades gratuitas y otros pagan, y cada uno elige de acuerdo a las circunstancias, a la distancia y a un montón de que cada uno puede elegir. Pero hay otros países que desde que naces vos ya tenés que ahorrar. Tienes que ahorrar desde el proyecto de hijo hasta que el hijo vaya a la universidad, porque es cara. Y ahí tenemos países como Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen la suerte. Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba, en mi época, yo tenía compañeras que venían de Ecuador, de Perú, de Bolivia, venían a estudiar de manera gratuita en la UNT. Bueno, en ese sentido, hay que dar gracias de estar en un país que tiene estas condiciones y que también las leyes protegen mucho a nosotros, porque si ustedes van a ver la educación, la mujer afgana, cómo es, cómo sufre, cómo es tratada, no tiene ni siquiera el mínimo respeto, no es considerada como ser humano, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo esto? Y nosotros acá, yo le hacía siempre a los chicos que comparen cómo es la mujer latina, cómo es la mujer afgana desde el punto de vista histórico, es bueno, y eso tiene que ver justamente con la educación sexual, este, saber que los chicos puedan ver
otras culturas y otras religiones u otros países como para saber y poder comparar. Y acá también se optó en la 420 que la educación iba a ser laica. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de horas de clase. Bueno, porque ustedes saben que a los chicos el catecismo se les enseñaba también después de la hora de cada clase, se quedan en la escuela pública y le enseñan el catecismo. Ahora, bueno, ya las iglesias, antes había pocas iglesias también, entonces ya les enseñan el catecismo, pero la educación es laica, si bien ustedes van a ver que en el libro matriz sale religión barra moral. Entonces, las escuelas van eligiendo si quieren profesor de religión o un profesor que tenga que ver con la parte moral o que muchas veces los ex sacerdotes están trabajando mucho en esa parte o gente que ha estudiado, acá creo que daban en su momento el profesorado de religión, acá en la UNSTA. Ahora ya están casi todos jubilados y ya no hay gente que cubra esos espacios. Y ahí están entrando muchos, gente que ha estudiado ciencias de la educación y hay algunos títulos habilitantes también. Ética pueden enseñar los abogados también. Después les voy a mandar la incumbencia, sí, sí, sí. ¿Por qué te reís vos? Sí, pero sí te enseñan mucho, ¿no? Mucho, mucho te enseñan eso en la UNT, ¿no? Bueno. Todos tienen derecho a ser defendidos. Bueno, y vamos a ver qué es lo que se le enseñaba de acuerdo con esa ley. ¿Qué se les enseñaba a los jóvenes? A ver quién quiere leer. Plan mínimo de estudios primarios, lectura y escritura, aritmética, geografía de la República y nociones generales de la geografía universal, historia, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, matemática, física y naturales, nociones de dibujo, música y gimnasia, conocimientos de la Constitución Nacional. Coexistencia, clases mixtas, sexos. Mujeres. Para las niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de mano y nociones de economía doméstica. Hombres. Para los varones el conocimiento de los ejercicios, evoluciones militares más sencillos y en la campaña nociones de la agricultura y ganadería. Inspección y consejos escolares de distrito. Cuerpos de inspectores. Financiamiento. Fondo permanente de escuelas. Anótamelo a él, creo que no se ha anotado acá. Ah, sí está bien. Bueno, miren ustedes cómo eran el plan de estudio. Eran bastante acotados y bien puntual, porque ahora ustedes ven, ahora los planes, ahora están las escuelas Innova, que les había dicho yo la clase pasada, estaban las escuelas Planea, las escuelas Innova. La escuela de innovación quiere que se enseñe finanzas a los chicos, que es lo de la actualidad. Se enseña alguna particularidad deportiva, la ciencia, tenemos materias que son troncales y materias optativas. Las troncales son las materias tradicionales, matemática, lengua. Después están las ciencias, que quiere que las ciencias sociales estén unificadas. O sea que tanto el profesor de historia, de geografía, de ética, enseñen diferentes puntos, pero de manera vinculada, que todos estén en el aula y cada uno enseñe su particularidad, que el conocimiento no sea atomizado. Está bueno por tu parte. Lo que sí hay que ver que los especialistas estén preparados y no que por allí el profesor de historia, que vos viste que la historia es hermosa, la historia argentina, y no vas a enseñar ahí nomás 1000 años de historia en una sola hora cátedra, y
y se corre el riesgo de que por ahí la historia se enseñe más que la geografía o educación cívica o educación, no se llama educación cívica ahora, educación moral o ética. Entonces, si hay que ver cómo estas especialistas se van a vincular y van a coordinar, lo mismo que las ciencias naturales, el de biología, física, química, cómo van a ir vinculando los contenidos, hasta dónde llega uno y hasta dónde sigue el otro. Si ellos sí se plantean eso y están preocupados, pero si nosotros observamos esto de hace tantos años atrás, vamos a ver que eran las enseñanzas bien puntuales, bien acotadas, que ahora tenemos economía, que ahora tenemos derecho, por ejemplo, que esas materias no salen de acá, pero bueno, vemos que lo que se le interesaba, sí, la parte del arte, la música, el dibujo, la música, perdón, gimnasia, y de las matemáticas está la física y las ciencias naturales, ahí de manera general, porque antes estaban los títulos esos generales, que yo recuerdo que en el vocacional había más matemática, física y cosmografía. Y después estaban los profesores egresados de la normal que te enseñaban historia, lengua, ética, de un montón de materias más. Después la Junta prohibió esos títulos. Años atrás ya no, tenían que ser, por ejemplo, el título de la UNCA de Ciencias Naturales estaba objetado y veía qué ciencia va. Ah, bueno, pueden enseñar biología, pero física, por ejemplo, no lo dejaban enseñar, porque tenía que ser especialista. Y ahora volvemos de nuevo a la otra parte, que es, ya no están tan especialista cuando se va a enseñar de manera conjunta las ciencias naturales o las ciencias sociales, por ejemplo. Entonces es como que volvemos un poco a lo... Pero también van a aparecer materias optativas nuevas que tienen que ver con la actualidad, como las finanzas, por ejemplo. Entonces acá, sí, las clases mixtas, esto ya se había superado, que había hasta años anteriores, eh, escuelas que eran de varones, escuelas de mujeres, y ahora ya están, todas son mixtas. Eh, y miren ustedes cómo estaba todavía el tema del patriarcado. Las mujeres aprender labores manuales, cocina, todo lo que tiene que ver con doméstico. Ahora las cosas han cambiado, ¿no? Hay muchos hombres que hacen las tareas y que la mujer va a trabajar es más rápido que consiga por ahí el trabajo. Y los hombres, miren ustedes, más con la parte del servicio militar, lo que tiene que ver con las nociones de agricultura y ganadería, porque justamente era un sistema agroexportador, el granero del mundo. En la década del 30, Argentina exportaba buenas cantidades y por supuesto el ganado, la carne vacuna, sobre todo de la zona pampeana, es la privilegiada en otros países. Bien, y aquí nosotros vamos a ver este escenario. A ver si podemos subir o bajar. ¿Voy a decir? Bueno, toma vos, lee vos. No sé qué. Voy a decir que le cierre. Ahí está. ¿Y esto también? También. Bueno, a ver. Escenario escolar hacia 1884. Normalismo argentino. Contraste entre la eficacia educativa y el porcentaje del gasto público asignado a la educación. Desigualdades entre las distintas jurisdicciones y provincias. Bueno, ahí viene lo que se llama el periodo normalismo argentino. ¿Por qué se llama normalismo? Porque aparecen las escuelas normales. Los maestros estos traídos que venían a formar, los formadores, y de esa manera aparece el normalismo. Pero también hay que ver en ese escenario que hay un gran contraste entre la eficacia educativa y el porcentaje de gasto público. ¿Por qué?
porque bueno, había que pagarles a esta gente que venían del extranjero y no solo pagarle, poner la casa donde va a vivir, había que crear las escuelas que en ese momento no existían y había pocas escuelas. Los que estaban menos favorecidos eran las zonas rurales. Entonces había que hacer ese contraste, se da justamente porque seguía habiendo gran cantidad de analfabetos. Entonces, es por eso que nosotros hablamos de la eficacia educativa y el porcentaje de gasto, porque eso es que en educación no es así que se da por ósmosis, no, es todo un proceso, por eso te lleva tantos años, todo lo que, y aún así, nosotros en la actualidad sí tenemos analfabetos, y tenemos buena cantidad, y hay chicos que ingresan al secundario sin saber leer, sí, tenemos bastante, a veces hasta 13 alumnos por curso, es mucho. Ahí yo pienso, Bulacio, que tenemos que hacerle juicio a las de las escuelas primarias por no prepararlo bien. Sí, no, la verdad que si uno ve desde el punto de vista de derecho, no podemos nosotros desperdiciar ese tiempo que tienen los chicos. El chico va con ganas de aprender. Entonces, si vienen dos alumnos, porque ha llovido mucho, no han podido pasar la calle los otros, y a esos dos alumnos hay que valorarlo, atenderlo y enseñar. No esperar tener los 40 para recién dar la clase, no. Entonces, estos dos alumnos se van a sentir desganados. ¿Para qué he ido? ¿Para qué he mojado mi zapatilla? Hice tanto esfuerzo en saltar el arroyo para llegar y que no me enseñen nada. Los chicos van contentos a la escuela y no quieren faltar a la clase de historia, a la clase de derecho, a la clase de filosofía o de psicología, porque lo tienen al profesor que los motiva, que los enseña, que los ayuda y que los ayuda a construir su propio proyecto de vida. Entonces no podemos desconocer eso, ese rol tan importante y tan protagónico que tenemos nosotros los docentes. Estamos eh, buscando que nuestro país, que nuestra provincia, tenga las mejores personas que puedan trabajar y tener empatía con los demás, prepararlo desde una forma integral, y eso tiene que ver con la ética, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, si nosotros no nos ayudamos a construir ese proyecto de vida, ¿cómo vamos a tener? Los chicos cada vez van a estar limitados, hay que enseñarles y decirles, chicos, un vaso de alcohol te daña las neuronas, vos nacés con la cantidad de neuronas que vas a tener. Si vos dañas la neurona, ya sea por algún consumo, por sustancia tóxica o por un traumatismo de cráneo, ¿qué vas a hacer? Vas a tener limitaciones. Vas a tener 40 años, 50 años, vas a tener demencia senil. Entonces, hay que cuidar nuestra herramienta de trabajo, que es nuestra neurona. Y con el ejercicio, porque a partir de los 25 años ya comienza a involucionar las dendritas. Pero con el ejercicio, estudios han podido constatar de que hay gente que puede tener 80 años y seguir, eh, las dendritas se siguen creciendo por el ejercicio físico, sobre todo el cardio. Así que siempre tienen que ver, eso hay que enseñarle a los chicos, porque muchos de los chicos no saben cosas principales y eso tiene que ver con el docente, que a veces se limita en enseñar una cosa nomás y queda ahí atomizado el conocimiento y les dice que repitan esos 3 renglones de memoria, y eso no es así. Totalmente. Muy bien, muy bien. Pero como vos no lo vas a tener al tío, al papá o a la mamá, lo vas a tener a él, lo vas a tener que ayudar a él y que él a su vez pueda contagiar al otro o ayudarlo al padre o a los que estén alrededor a recapacitar. Pero de todas maneras no tengas miedo. Siempre uno cuando va con todas las ganas de querer hacer bien las cosas, les enseñas mucho a los chicos. Y ahí tenemos, ya para ir terminando, esta ley, la ley de Laine. ¿Quién la quiere leer?
Ley Lainez 4874/1905. Mayor centralización del sistema educativo por el Estado Nacional. Consejo Nacional de Educación fundó escuelas en todo el territorio nacional para las provincias que lo soliciten con el fin de combatir el analfabetismo. Conflicto con el artículo 5 de la Constitución Nacional Argentina. Se establece que la enseñanza es privativa de cada provincia. Nacionalización silenciosa de la educación provincial. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel Lainez, autor de esta ley, ha sido un periodista, diputado y senador nacional, y él, ¿qué ha querido hacer justamente a través de eso? Que el Estado Nacional, a través de este Consejo de Educación, se pueda fundar escuelas en el territorio donde las provincias las soliciten. O sea, que no vaya únicamente con el protocolo, porque cada provincia conoce su territorio, conoce dónde está su gente y cuál es la necesidad. Entonces, cada una de ellas tenían que solicitar, entonces a través de esta ley, el Estado Nacional le daba el presupuesto para la creación de la escuela. Entonces, si bien ahí el artículo 5 dice que establece que la enseñanza es privativa de cada provincia, porque eso también en la actualidad está la ley provincial y la ley nacional, que dice que la ley, ¿quién es el encargado de pagar a los docentes toda la provincia? ¿Quién es el encargado de las escuelas, de que estén mejor? Es la provincia. ¿Y qué hace la nación? Únicamente una coparticipación, o sea, una participación menor de algunos proyectos que son a nivel nacional. Pero todo lo demás es encargado de la provincia. La ley provincial, bueno, ya cuando veamos la próxima clase, creo que nosotros tenemos instituciones educativas en el próximo cuatrimestre, y ahí nosotros hacemos el análisis de algo que es fundamental para el docente, la ley nacional y la ley provincial. Eh, y sí. Hay algunas pequeñas modificaciones que le voy a hacer. Ya este fin de semana no me voy a dedicar a hacer porque es el día de trabajo, ¿no? Ya me voy a, voy a hacer unas pequeñas, no todo, ¿no? Sino hay algunas cosas que tengo que agregar, pero hay algunas que está ahí, está también la ley provincial y nacional. Esa siempre, eso ya tiene una vigencia de hace mucho tiempo, así que no va a haber problema. Bien, hasta acá entonces llegamos. ¿Alguna pregunta? Bien, por lo visto nadie pregunta nada. Chicos, un No, placer. profe, todo claro. Bueno. ¿Hay alguien más hay José María? ¿Puede ser? ¿Las has anotado? Está anotado. Bien, bien. Bien. ¿Alguien que no hayamos anotado, que esté conectado? Bueno, yo creo que ya están los demás. Bueno, muchísimas gracias entonces. ¿Sí? ¿Aparecen alguien más? Muchas gracias. ¿Ahí? Bien. Bien, bien, sí está todo listo entonces. Sí, sí te he visto la clase pasada. Ah, sí. Ah, vos estás trabajando acá. Ok.